nuestras Biblias en Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2, amén. Me da gusto verlos en este día, en esta mañana aquí en la casa de Dios. A los que no vinieron la semana pasada los extrañamos, amén. Pero vi que nos estaban viendo por medio de Facebook, I think it's called. I que era Facebook Live. Y creo que en este día nos vamos a gozar, amén, con la palabra de Dios, porque habla a una situación donde yo pienso que muchas de las veces la mayoría de las personas han estado. Amén. ¿Listos? ¿Saben dónde está Jonás? Es el segundo libro de la Biblia. No se crean. Vamos a empezar ahí en el capítulo 2, versículo 1. Miren nomás lo que dice la Biblia. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Eso es bueno. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en este día. Te doy gracias, Padre Santo, Señor, por tu palabra primero que nada, Señor. Tu palabra es la que nos cuida, Señor, la que nos guarda, la que nos ilumina, papito lindo, Señor. Pido, Señor, que en este día tú hables, porque necesitamos palabra tuya en esta mañana, Jehová. Necesitamos que tú hables a nuestro espíritu, papito lindo, Señor. Si todos nos juntamos aquí, Señor, y tú no hablas, Dios, que hemos venido, Padre. Necesitamos que tú hables en este día. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por todos aquellos que nos están escuchando, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en este día. En el versículo 1 dice, entonces oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas, todas tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así como Jonás se estaba sintiendo en este momento? Que hemos sido expulsados de la presencia misma de Dios. Cuando hemos hecho algo para desobedecer a Dios y el enemigo llega y toma ventaja de esto, y nos empieza a dar cosas, tirándonos pensamientos a nuestras mentes, y empezamos nosotros a sentirnos de cierta manera, donde hemos sido expulsados de la presencia de Dios. Y se hace unas preguntas bien tremendas. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo?
Las aguas me llegaban hasta el cuello. Leyendo la nueva versión internacional. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Mira nomás dónde andaba Jonás. Mero abajo. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Me quiero enfocar en el versículo 7. Dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. En el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y me gusta esto porque yo sé que muchas de las veces los hijos de Dios se han sentido de esta manera. Donde sientes que ya has hecho algo, ciertas cosas, y te has alejado de Dios, y no es hasta que Dios llega en el momento más oportuno, en el momento donde tú estás solo, te empiezas a arrepentir. Porque Jonás no estaba aquí por casualidad, sino que Dios llega y habla palabra a Jonás, y llega y le dice, quiero que y hagas esto. Y Jonás, deliberadamente o adrede, desobedece el mandato de Dios sobre su vida. Y muchas de las veces Dios ha hablado a nuestras vidas y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero decidimos no hacerlo. La palabra de Dios llega y me dice que el pecado no está en no saber hacer lo bueno, sino en saber hacer lo bueno y no hacerlo. El conocimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas ahora nos lleva a tomar una decisión de si queremos hacerlo o no. Y la desobediencia de Jonás lo llevó a una barca, llegó y pagó su pasaje y lo mandó al mar. Y la vida de otras personas estaba siendo afectada por la desobediencia de un hijo de Dios. Miren nomás qué tremendo. Hay una unción y un llamado y un propósito sobre la vida de Jonás tan grande que Dios lo manda a un solo hombre a predicar a una ciudad muy prominente, muy grande, muy especial en el tiempo, que Dios lo mandó, y este hombre tenía tanto potencial y la unción era tan grande en su vida que cuando él hablaba la gente se sanaba o la gente se arrepentía. Dice la Biblia que había más de 100,000 personas, 120,000 hombres, algo así dice, si vemos el otro capítulo. Y por la predicación de un solo hombre, toda una ciudad, incluyendo el rey, se arrepintieron y volvieron a Dios. ¿Y nomás qué tremendo? Porque hemos predicado y hemos visto cómo cuando tú estás alrededor de alguien que Dios ha ungido o que Dios ha puesto un llamado tan grande en su vida, quieras o no, tú eres afectado por ello. Júntate conmigo para que te vaya bien. Y lo dicen de broma, o lo dicen jugando más. Sin embargo, si te empiezas a juntar, te va a empezar a ir bien. Tu mentalidad empieza a cambiar. Hay cosas que empiezan a suceder simplemente por asociarte con la persona correcta. Y tú empiezas a recibir bendición tras bendición tras bendición, simplemente por estar al lado de alguien que está siendo o que fue bendecido por Dios. ¿Cuánta gente no benefició de juntarse con Jesús?
Es más, hasta le empezaron a reclamar cuando sucedían cosas como las que le pasó a Lázaro, que se enfermó, duró 4 días para llegar. Y habían enterrado a Lázaro. No es que el llamado estaba sobre la vida de ellos, sino que se juntaron con alguien que sabían que tenía el poder y la autoridad para cambiar las cosas. Pero de igual manera, como la gente es afectada por cosas buenas, cuando una persona o un hombre o una mujer con un propósito tan grande de parte de Dios, que empiezan a recibir bendición, podemos ver que cuando el hombre o la mujer de Dios empezó a obedecer o no obedeció al mandato de Dios, otras personas también fueron afectadas simplemente por asociarse con esa persona. A ti que no te importa, es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera con ella. Sin darte cuenta que lo que tú estás haciendo está afectando las vidas de los demás. Tu rebeldía ahora está poniendo en predicamento la vida de las otras personas que van contigo en el mismo barco. Tal vez por la ignorancia de ellos. Porque me recuerdo cuando estaba Jesús en la barca y él estaba dormido y todos ahogándose. Y se levanta Jesús, les dice, hombres de poca fe, y calma el mar. Me recuerda este momento cuando Jonás, todo se está acabando, afuera de él está la tempestad y Jonás dormido. Jonás estaba dormido porque él no sentía lo que las demás personas estaban sintiendo. Él no estaba abierto, no sé cómo, o sensible a los sentimientos de los demás. Porque el llamado que él traía y la confianza que él tenía con Dios era diferente a los de las demás personas. Y la realidad de las cosas, por su indiferencia, él se pudo ir a dormir por el llamado y la unción que Dios había depositado dentro de él. Y su relación con Dios era diferente. Las otras personas le oraban a sus dioses. Bueno, estoy platicando como si ya supieran la historia, ¿verdad? Pero sabemos que Jonás recibió palabra de Dios para que fuera y predicara a esta gran ciudad, para que esta ciudad se arrepintiera. Jonás no quiso hacerlo. Se fue y se subió en un barco, pagó su pasaje, dice la Biblia, y en el barco cuando iban, Dios empezó a levantar una tempestad, los vientos, y la gente no sabía por qué estaba pasando estas cosas. Pero estaba sucediendo porque el hombre de Dios estaba ahí o estaba en el lugar donde no debería de estar. Y la gente estaba en peligro y la gente estaba atemorizada porque alguien desobedeció la palabra de Dios. Una vez empecé a predicar y prediqué cómo Dios todavía en la desobediencia de Jonás llevó a los marineros a que ellos pudieran ser expuestos a la palabra o al evangelio de Dios y fueron salvos aun cuando Jonás había desobedecido. Porque creyeron en Dios aun cuando Jonás estaba en desobediencia. Porque en su rebeldía pudieron ver el poder de Dios manifestarse cuando lo echaron fuera de la barca y la tempestad se calmó. Cuando ellos empezaron a orar y a pedirles a sus dioses que sí que estaba pasando, pero nada cambiaba hasta que llegaron con el hombre de Dios y le dijeron, ¿por qué está sucediendo esto?
Y les dice, yo sirvo a Jehová, el creador de los cielos y la tierra, del mar, les dijo, de los océanos. Y empezaron a entender, aún en la desobediencia o en la rebeldía de Jonás, quién era Dios. Imagínense qué tremendo. Cuando tú te alejas de Dios y no quieres hacer lo que Dios quiere, Dios usa lo que el enemigo quiere usar para mal, aún para bendecir a los demás, para que ellos creyeran, pero tienes que sacrificarte tú para que ellos puedan sobrevivir. Pudo llegar a ese lugar, pero no pudo permanecer ahí. Pudo haberse alejado, pero no podría quedarse ahí, porque si se quedaba ahí le iba a costar la vida a los demás. Muchas de las veces nosotros cuando nos alejamos de Dios sabemos que no permanecemos o pertenecemos en el mundo, pero no nos damos cuenta que por nuestra rebeldía otras personas son afectadas de tal manera que muchas de las veces ellos no van a aceptar a Jesucristo simplemente porque yo no hice lo que tenía que hacer. Pero vamos adelante. Porque la gente es afectada, sea para bien o sea para mal. Cuando eres llamado, cuando hay un propósito grande para tu vida. Y cuando empezamos a entender estas cosas, me empecé a meter ahí, cuando llega y dice que despertaron a Jonás y le dijeron, ¿cómo podemos arreglar esto? Y llega y les dice, necesitan aventarme, echarme fuera. Yo no puedo estar con ustedes porque el problema no se va a acabar hasta que yo me vaya de este lugar. Y lo aventaron, y dice la palabra de Dios que Dios preparó un pez y llegó y ¡am! Te lo comió. Y yo pensé que lo iba y lo fue y lo escupió a Nínive, pero dice la Biblia que nomás fue y lo aventó en tierra. Yo no sé en dónde lo aventó. Pero ahí en ese momento es donde nosotros podemos empezar a ver algo especial en Jonás. En el momento más oscuro o más duro de su vida, empezamos nosotros realmente a conocer quién es Jonás. Y había leído la palabra de Dios y pensando que el problema era Nínive. Pero Nínive realmente no era el problema, porque Nínive, en cuanto habló Jonás, Nínive se arrepintió. Pero Jonás permaneció enojado. Y empezamos a ver, y léalo, solamente son 4 capítulos, empezamos a ver cómo Dios o la palabra de Dios nos empieza a enseñar que el problema no era Nínive tanto como era Jonás. Y Dios estaba trabajando más en Jonás para poder cambiar su corazón o su manera de pensar que en las personas que estaban perdidas o que no conocían a Dios. Y muchas de las veces Dios tiene que empezar a trabajar mucho más en nosotros, que ya hemos aceptado a Jesucristo, que estamos yendo a la iglesia, que leemos y oramos, para poder limpiar nuestro corazón antes de poder ir y predicar al mundo. Y el problema no era Nínive tanto como era Jonás. Y el problema no estaba en alguien más, sino estaba
en Jonás. Y Dios lo tuvo que llevar a lo más profundo, al lugar más oscuro, donde no se podía ir a ningún lado, sino que estaba sujeto a la situación, estaba encarcelado, por decir así, de una manera que lo único que tenía que hacer es enfrentarse a Dios. Me has llevado al lugar más oscuro. Dice el versículo, es cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y no es hasta que realmente nos sentimos de esta manera, que muchas de las veces no nos acordamos de Dios, mas sin embargo sabemos que Dios nos salvó, nos sanó, nos limpió, nos purificó de nuestros pecados, pero todavía somos rebeldes por la confianza que tenemos en Dios. Porque conocemos la misericordia de Dios. Muchas de las veces Dios nos tiene que llevar al lugar más profundo y más oscuro. Dice aquí que lo llevó a los cimientos de los montes, que estaba rodeado de muerte. Porque dice, desde el seno del Seol, o en el lugar de los muertos, clamé, y mi voz oíste. Imagínense ustedes estar en un lugar en su vida rodeado por muerte. En otras palabras, no hay vida, no hay fruto. Todo lo que usted hace no prospera, está muerto. Y puede estar tratando y tratando y tratando de hacer cosas, pero nada pasa. Y Dios fue el que lo llevó a ese lugar, porque dice, me echaste a lo profundo. Me llevaste a este lugar donde no se trata de mí, sino ahora se trata de ti. Por la rebeldía, ahora me encuentro en este lugar. Y no es hasta que mi alma piensa, o yo pienso que voy a morir, que me acuerdo de Jehová. Ayer no sé cuántos vieron que una falsa alarma ahí en Cielo Vista, ¿verdad? Que la gente se asustó porque pensaron que habían empezado a tirar balazos, a tirotear. Y la gente empezó a correr. La gente empezó a correr con miedo, con temor, dejando hasta las chanclas ahí. Ahí veo que hasta las tomaron, ahí vi un video. Los niños los traían así, pobrecitos chalitos, nomás los arrastraban, la gente corriendo. Por el temor de que fueran a morir. Me recuerdo cuando apenas comenzó la pandemia, que me senté aquí y me senté en una silla y empecé a predicar sobre el arrepentimiento. Y empecé a predicar sobre cómo nosotros necesitamos a Dios en tiempos como estos. Y esos primeros servicios fueron los que más han sido, vistos en las redes sociales. Y yo me sorprendí porque empezaron a crecer de 800 a 1000, a 1500, a 2000, a 2500, 3000. Y empecé a ver eso, cómo empezó a cambiar. Y la gente comenzaron a escuchar lo que Dios tenía que decir a los hombres y a las mujeres de Dios por el temor del lugar donde ellos se encontraban, porque tenían miedo morir. Pero ya nomás se les pasa el miedo o les crece un poco el callo
y la mentalidad vuelve a ser la misma, y no es cuando hasta que llega tu alma y tienes miedo, iba a decir, cuando mi alma desfallece, que te acuerdas de Dios. Muchas de las veces dice, ¿por qué si Dios es bueno, permite que cosas malas? Y hay muchas explicaciones para esto, pero viendo cuando vea eso, ¿cuántas cosas malas no nos han llevado a buscar a Dios? Cuando la situación se pone difícil. Muchas de las veces tenemos que pasar por tiempos oscuros en nuestras vidas, porque Dios se mueve en la oscuridad de tal manera que Él está trabajando, y muchas de las veces nos mete en lugares donde nadie nos puede ver, y nosotros estamos orando por la luz, pero antes de la luz tiene que meternos en oscuridad para que empiece a trabajar en nosotros, porque la oscuridad no detiene a Dios, que Dios comience a trabajar. Desde el principio dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Andaba en las aguas, en la oscuridad, y en la oscuridad Dios habló a existencia la luz, y no importó si estaba oscuro, el Espíritu de Dios estaba en el lugar de oscuridad. Llega David y dice, no importa dónde me vaya, si hago mi cama en el Seol o en el lugar de los muertos, ahí estás tú. Y Jonás está diciendo lo mismo. Y lo más difícil es poder entender y reconocer en el lugar de nuestros tiempos oscuros, donde no estamos produciendo o dando fruto, donde todo que está a nuestro alrededor está lleno de muerte y no está saliendo la vida, aun cuando estamos trabajando arduamente o duro, pero Dios ha cerrado las puertas y no estamos produciendo como antes lo estábamos haciendo. Y una vez leí, en inglés, dice, en un libro dice, el mismo sol, ¿cómo se dice wax en español? Wax de las candles. ¿La cera? Ok. El mismo sol que quema la cera o derrite la cera es el mismo sol que endurece el barro. Un sol, dos materiales diferentes. Entonces el problema no está en el sol, sino en material. Depende de qué tipo de material tú eres, va a determinar cómo vamos a reaccionar. Mira nomás, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Versículo 8. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Señor, si me ayudas de esta, te prometo que ya no voy a tomar. Cuando en la mañana te andas muriendo y te prometo que ya no voy a tomar. O cuando te salva de algo, pero luego se te pasa. Es como cuando una mujer da a luz a un niño. La primera semana ya nunca va a querer volver a tener niños. Pero ya cuando pasan los años o pasa el tiempo, vuelve eso. Pues, no quería, pero ahí va. Quiero tener otro. Dependiendo de lo que te está en ti, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, levántate y ve a Nínive. Le dio una segunda oportunidad. Por eso yo no puedo
descartar a las personas que aún se han apartado de Dios, porque el potencial y el llamado que está sobre su vida y el don que Dios estableció en sus vidas sigue estando ahí. El problema no está en lo que Dios te dio. El problema está en la dureza o en la rebeldía de tu corazón, que no queremos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y muchas de las veces no queremos hacer lo que Dios nos mandó a hacer porque sabemos que Dios va a bendecir a la otra persona. Porque dice Jonás, yo sabía que si les predicaba, los ibas a perdonar porque sabía que tú eres misericordioso. Pero yo no quería que tú los perdonaras. Y muchas de las veces yo dejo de hacer lo que Dios a mí me llama a hacer porque no quiero que la otra persona sea perdonada o que Dios lo bendiga, porque quiero que sufran. Dentro de mi corazón yo quiero que paguen por lo que han hecho. Y el problema no está en la otra persona, sino en yo querer soltar lo que Dios me dio para que la otra persona suba. Para que la otra persona sea bendecida. Y Dios te escogió a ti para que tú seas el que los bendiga. Pero Dios, conociendo tu corazón, por eso te escogió a ti. Muchas veces el llamado de las personas es tan grande sobre la vida de ellos que los hace diferentes. Empezamos a cargar con cierto ego o justificación, porque de la misma manera que Dios a nosotros nos mostró su misericordia y su gracia, no queremos que lo haga con alguien más. Porque conocemos la naturaleza de Dios. Me recuerdo que dicen, hey, si Dios te dice, si Dios te dice que le des tu casa a esa persona, ¿se la das? Es que no es Dios, Dios no va a hacer esas cosas. ¿Y a ti quién te dijo que Dios no opera de esa manera? ¿Tú quién eres para decirle a Dios, estás dispuesto a darle tu casa para que Él viva? Y muchas de las veces, y lo ponemos de esta manera, o darle a alguien todo cuando sabes que mañana ni se van a acordar de ti. ¿Dónde está pues? ¿O en quién está puesto tu corazón o la visión, tus ojos? Porque me pongo a pensar que hay dos lados de la moneda, ¿verdad? David, el mismo que escribió el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, es el mismo David. Dice, me hará descansar, ¿verdad? Qué bonito. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es el mismo David que fue y le robó la esposa a Urías. Y luego fue y lo envió para que lo mataran. Ese mismo David, el que estaba escribiendo los poemas, es el mismo que fue y causó la muerte de otro hombre. El mismo David que escribió los salmos. El mismo David que empezamos a reconocer que meditaba en la ley de Dios de día y de noche. Es el mismo David que tenía un problema con la lascivia.
que cuando le enviaron a una muchacha virgen y no la tocó, se sorprendieron. El mismo David que nosotros vemos y decimos, wow, Dios lo usó, es un hombre conforme al corazón de Dios. Había dos monedas, o dos lados de la moneda. Y todos nosotros, que no me busquen porque me encuentran, dicen, me bajo de la cruz. Y pueden hacer todos menos meterse con mi familia. Porque entonces sí me van a conocer, dice. ¿Qué van a conocer de ti? ¿Qué es lo que van a conocer? ¿Lo que realmente traes dentro de tu corazón? ¿Lo que Dios ya sabe? Muchas de las veces Dios te tiene que llevar a lo más profundo, a lo más oscuro, donde no puedes ir a ningún lado. Aun cuando vayas en contra de tu voluntad. Es tremendo. Cuando dicen eso, me van a conocer. Dios ya te conoce. Por eso exactamente está trabajando en ti. Capítulo 4, versículo 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se enojó en extremo, se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientas de mal. Una vez les dije un día, el perdón es medido por el acercamiento a la persona. Cuando llega una persona y dices, ya me voy porque no quiero problema. Me cae gordo, ya me voy. O estás en el mismo lugar y no se habla, no está ahí y se siente la tensión y está curioso el ambiente. Se siente. Y el perdón está basado o es manifestado por medio del acercamiento que tú puedes tener con una persona. Y Jonás, sabiendo eso, dice, yo me voy porque si me voy, tal vez Dios no me va a poner a mí que haga eso porque yo ya no estoy en el lugar adecuado y puedo estar lejos y tal vez llame a alguien más que haga mi trabajo. Y no hay nada más gacho que ver a alguien más hacer tu trabajo. Le puede preguntar a un papá o una mamá que tal vez llega el papá y toca y el padrastro abre la puerta. Y ver a alguien más criar a tus hijos. Tal vez cosas duras. Pero que ahora se han vuelto algo normal. Y el amor de muchos se ha enfriado por el aumento de la maldad en el mundo, dice la palabra de Dios. Y ahora el corazón es de piedra y Dios dice que quiere que tengamos un corazón de carne. Y la única manera que puede hacer eso es cuando nos lleva a un lugar donde nadie
tiene influencia sobre nosotros y no tenemos nada que perder, sino nos empezamos a sincerar con Dios y decimos, Señor, me acordé de ti cuando ya no tenía opción. Y Jonás, sabiendo el potencial que él tenía, mira nomás qué grande y tremendo era el llamado de Jonás, que una persona hizo que toda la ciudad fuera salva. Que iba caminando por las calles predicando el arrepentimiento y la gente realmente le creyera y se arrepintiera. Una cosa es predicar y que nadie te haga caso. Y otra cosa es predicar y que seas exitoso en tu predicación y que la gente venga a Cristo. Y no nomás estar predicando y la gente buscando y viendo y haciendo otras cosas o pensando otro y diciendo este está loco, sino que la gente creyó y se arrepintió de tal manera que toda la ciudad comenzó a ayunar por el poder de la palabra que estaba predicando Jonás. Y mucha gente le tiene miedo al éxito porque saben que tienen lo que se requiere para ser exitoso, pero con el poder de sus obras o de la manifestación de la palabra de Dios viene responsabilidad. Y Jonás llega y les dice, yo sabía que iba a ser exitoso, porque conozco tu corazón, pero como te conozco tanto y sé lo que has depositado en mí, no lo quiero hacer, porque me caen gordos. Y Dios empieza a trabajar en Jonás. Y aún así, dijo, yo voy a cumplir lo que prometí. ¿Qué cosa no le ha de haber prometido? Cuando tuvo su primer encuentro con Dios, que le dijo, Señor, yo haré, envíame a mí, yo voy. Pero cuando se trató de enviarlo a un lugar donde él no quería, quiso huir. Y luego su oración a mí me revela, dice, pagaré lo que prometí. Que tú tienes un acuerdo con Dios y Dios hizo un pacto contigo que no se nos puede olvidar. Que yo le dije a Dios que yo iba a hacer todo lo que Él me dijera. Cuando acepté a Jesucristo, que llegué y dije y entregué mi corazón, ya no quiero vivir para mí, sino quiero vivir por ti. Yo quiero que tú seas el dueño de mi corazón. Estamos entregando todo lo que nosotros somos a Dios. Pero cuando Dios te empieza a pedir cosas que no van de acuerdo a lo que tú piensas que quiere o que es correcto, entonces ahí es donde entra la prueba de que si vas a cumplir lo que prometiste. Que vas a predicar, que vas a perdonar, que vas a amar, que vas a enseñar, que vas a ayudar, que vas a regalar. ¿Dónde están esas palabras que tú le prometiste a Dios? Estás pagando lo que prometiste, aun cuando vaya en contra de lo que tú quieres. Porque aún predicando enojado, la gente se salvó. Luego va y se sienta enojado a ver qué va a suceder. Está fuera de la ciudad. Y luego Dios tiene misericordia. Miren nomás, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y librase de su malestar, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó, el mismo Dios que le preparó el sustento, el mismo Dios que le preparó que para que él estuviera a gusto la calabacera,
Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte. Otra vez, este nomás se quiere morir. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche salió y en espacio de otra pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, enseñándole una lección. ¿Te enojaste por esta calabacera? ¿Que no trabajaste nada? Una vez aprendí una cosa, que lo más importante para Dios no es ni lo que tú tienes o lo que manejas, ni tu casa, sino lo más importante para Dios es el ser humano. Si no aprendemos a amarnos, dice la Biblia, ¿cómo puedes amarme a mí si no puedes amar a tu hermano a quien ves? ¿Cómo me puedes amar a mí a quien no puedes ver? Y muchas de las veces Dios tiene que llevarnos a un lugar de oscuridad para que volvamos una vez más al lugar donde tenemos que arrepentirnos y decir, voy a pagar lo que te prometí. Voy a pagar lo que yo te prometí. Vamos a ponernos de pie en este día. ¿Estamos dispuestos nosotros a bendecir a alguien más? O como dijo Juan el Bautista, a hacerme menos para que Él crezca. ¿Quién sabe quién es Mike Tyson? ¿Amén? ¿Todos saben quién es Mike Tyson? Ok. Le preguntaron una vez a Mike Tyson, le dijeron, ¿tú qué opinas de esas personas que están en el gimnasio todos los días y saben qué hacer, cómo pelear, dónde hacerlo, pero nunca los llevó y son buenos? Me dice, muchas de las veces pueden saber más y entrenar mejor y hacer muchas más cosas que realmente los boxeadores que están peleando. Y su respuesta muy suave dice, porque ellos fueron llamados para enseñar a alguien más. No fueron llamados para estar en el ring y conocieran. Su misión era enseñar a alguien más. ¿Y cuánta gente no conoce usted que tiene mucha sabiduría y conocimiento, aún más que las personas que están a la luz? Y ellos trabajando en la oscuridad, mas sin embargo, tal vez tiene razón, pudieron haber sido llamados para enseñar a aquellos que Dios va a llevar, a cargarlos. La Biblia lo llama un ayo. El ayo de la ley solo te pudo llevar hasta este punto. Entonces tuvo que llegar realmente Jesucristo y la gracia para traerte a la luz. ¿Estamos dispuestos nosotros a anunciar el Evangelio, a perdonar, a hacer lo que Dios nos dice, aun cuando vaya en contra de nuestros propios sentimientos? Esa es la pregunta. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos que está aquí conmigo, Jehová.
por todos aquellos que me están viendo a través del Facebook Live, Señor, de YouTube. Te pido, papito lindo, Señor, que en los lugares oscuros, Señor, nos permitas acordarte de ti, acordarnos de ti. Que volvamos una vez más, Señor, al lugar, Padre Santo, Señor, donde tú nos quieres. Que podamos ser obedientes a tu palabra, Jehová. Sigue trabajando en nosotros, mi Dios, para que podamos ser más como tú. Para que podamos nosotros, Señor, madurar en nuestro caminar contigo, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, Señor, por todos aquellos que nos han enseñado y están preparando el camino, Señor, para que nosotros podamos seguir adelante. Por todos aquellos maestros, Señor, todas aquellas personas, Señor, que sacrifican ellos su vida para que otros puedan subir, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos. Te doy gracias, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí. Pido que vayas con nosotros en esta mañana y en esta tarde. Líbranos y guárdanos del mal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.